¿Ha intentado acabar Joe Biden con la vida del expresidente Donald Trump? Bueno, pues aunque pueda parecer exagerado, así lo afirma precisamente Donald Trump. Y para entender de dónde viene esta acusación tan grave, tenemos que remontarnos a la salida de Donald Trump del poder de la Casa Blanca. Y es que cuando se marchó, cuando perdió las elecciones, se llevó consigo algunos documentos secretos a los que no debería tener acceso fuera de la Casa Blanca. El FBI tuvo que recuperar estos documentos, es decir, tuvo que acabar asaltando la propiedad de Donald Trump en Mar-a-Lago. Bueno, pues el expediente de este asalto, según nos cuenta Donald Trump, dice, y estaba escrito en él, que el FBI tenía autorizada el uso de fuerza letal, si lo veía necesario, en este asalto. Es decir, que si Donald Trump hubiese aparecido por allí, se hubiese resistido a los agentes del FBI y estos hubiesen creído necesario hacer uso de fuerza letal, bueno, pues legalmente estarían autorizados a ello. Y en esto es en lo que se basa Donald Trump para hacer una acusación tan grave. Claro, esto ha dividido en dos grupos la opinión sobre este tema. Por un lado están los demócratas que dicen que no tiene ningún tipo de sentido esta acusación por la sencilla razón de que lo que pone en el expediente del FBI en esta operación no es más que el protocolo estándar. Es decir, que no había ninguna información nueva, ninguna orden específica contra Donald Trump. Claro que por otro lado, los partidarios de Donald Trump dicen que no tiene ningún sentido aplicar un protocolo estándar cuando estás en una situación excepcional. Estamos hablando del asalto a la propiedad de un expresidente de los Estados Unidos y además de alguien que tiene muchísima seguridad privada. Y es que en este protocolo, además de estar autorizado el uso de fuerza letal, se indica que los agentes del FBI vayan de paisano, camuflados. Es decir, imaginad la que se podría haber liado si la seguridad privada de Donald Trump ve acercarse a gente civil, a gente que no está identificada como personas del FBI, armados, intentando entrar en la propiedad. Si me preguntáis mi opinión personal, yo sinceramente dudo mucho que Joe Biden hubiese intentado con esto acabar con la vida de Donald Trump. Entre otras cosas, teniendo en cuenta que Donald Trump ni siquiera estaba en Mar-a-Lago cuando entró el FBI. Lo que sí puedo llegar a ver más probable es que tuvieran no la intención, pero quizás la esperanza de que los agentes de seguridad de Donald Trump disparasen al ver aproximarse a los agentes del FBI y esto, el tiroteo, por parte de personal de seguridad de Donald Trump a agentes del gobierno de Estados Unidos, pues pudiese ser vendido de forma electoral a los medios. Eso ya me parecería más probable. Pero bueno, esta es la historia, esta es la información y ya juzgad vosotros. Y también en Estados Unidos. Allí está de visita ahora el líder de Kenia. Y esto es algo muy importante, primero porque es la primera vez en más de 15 años que un líder africano visita a Estados Unidos. Y en segundo lugar, porque como ya hemos contado en otros vídeos, Estados Unidos y sus aliados están perdiendo poder e influencia en esta región del mundo. Es decir, que mientras Estados Unidos y sus aliados, principalmente Francia, están siendo expulsados, esta región está cada vez con mayor simpatía y cercanía hacia otras potencias como Rusia o China. Y nos vamos ahora a Israel, y es que allí sigue la división dentro del gobierno. Recordad que una de las mayores preocupaciones, una de las mayores críticas, tanto del ministro de Defensa, que es precisamente del partido de Benjamin Netanyahu, como de Benny Gantz, que es uno de sus mayores rivales políticos, pero que le ha estado apoyando desde el pasado 7 de octubre, era qué pasaría después del final de la guerra. ¿Qué pasaría el día después? Ellos no querían, por nada del mundo, que Israel se quedase controlando militarmente esta zona. Bueno, pues Benjamin Netanyahu parece que no está por la labor de hacerles caso. Y es que en una reciente entrevista ha dicho que su plan para el día después es, por un lado, establecer un control militar israelí de esta zona a largo plazo, entregar el control civil a palestinos que no estén alineados con Hamas y que respeten el derecho a existir de Israel, y por otro lado, promover un plan de reconstrucción de la Franja de Gaza
financiado con dinero internacional. Así que ya vemos que Benjamin Netanyahu parece ir por una idea, por una línea totalmente contraria a su ministro de Defensa y a su mayor rival político. Pero no solo eso, sino que dentro de su propio gobierno hay gente que le presiona para intervenir menos después de la guerra en la Franja de Gaza. Sí, pero también hay otros ministros que le presionan para justamente lo contrario. Y es que uno de sus ministros ha afirmado que después de la guerra, Israel debería fomentar la emigración de palestinos hacia otros destinos, a la vez que fomenta que israelíes vayan a vivir a esta zona. Y él ha dicho que a él personalmente le encantaría vivir allí. Así que como vemos, Netanyahu lo tiene bastante complicado, pues desde un lado le tiran para ser más radical y desde el otro le presionan para ser más moderado. Este país también ha llamado a consultas a los embajadores de España, Noruega e Irlanda tras el reconocimiento de estos países al Estado palestino. Y esta noticia deja en evidencia que la actuación del gobierno de España en la crisis con Argentina, pues parece no haber sido más que una pataleta de un niño malcriado, porque tened en cuenta que Israel está considerando el movimiento de España como una cosa gravísima, está apoyando a un grupo terrorista con el que está en guerra actualmente. Jamás, por cierto, ya le ha vuelto a dar las gracias a España. Y ante un hecho tan grave como este, Israel no ha decidido cortar relaciones directamente, sino que, no sabemos si lo hará en el futuro, pero por ahora únicamente ha llamado a consultas al embajador. Es decir, que Israel, ante un acto tan grave para ellos, ha decidido tomar medidas con sus relaciones con España menos severas que las que ha aplicado el gobierno de España ante un simple comentario del presidente de Argentina sobre la mujer de Pedro Sánchez. También en un intento de cambiar la opinión tan negativa que tienen de ellos estos países, va a mostrarle imágenes, va a mostrarle un vídeo de combatientes de Hamás con mujeres soldado secuestradas el 7 de octubre. Un vídeo, por cierto, con ciertas connotaciones sexuales, como vemos aquí. Su idea es que vean a través de estos vídeos la brutalidad del enemigo al que se están enfrentando. Aunque yo sinceramente no sé si esto cambiará demasiado alguna cosa, porque la población de estos países, que es al final la que presiona a sus gobernantes, no va a ver ese vídeo y por lo tanto su opinión sobre este tema pues va a seguir igual. Sí, quizás la opinión del embajador pues cambie, pero no va a modificar en nada las relaciones internacionales. Y vamos ahora con la situación en Rusia. Ayer ya anunciamos que desde el Ministerio de Defensa ruso se había publicado un informe que animaba o que tenía planes de cambiar las fronteras de algunas islas de la región del Mar Báltico. Concretamente estos puntos en negro que estamos viendo aquí en el Golfo de Finlandia y estos otros de aquí abajo. Es decir, como vemos, estarían afectando a muchos países como Finlandia, Estonia, Lituania, Polonia. Todos estos países han criticado duramente estas informaciones y no sabemos si por el revuelo pero resulta que un día después ese documento ha desaparecido y ahora Rusia dice que no, que ellos no tienen pensado cambiar las fronteras ni expandirse por el mar Báltico. Veremos en qué queda esto y si en el futuro Rusia no vuelve a intentar abrir este tema. Por otro lado, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dice tener pruebas de que China está enviando ayuda letal a Rusia. Recordad que estas acusaciones, de hecho más suaves que ayuda letal directa, ya se hicieron a China y fue criticada por ello, sobre todo por parte de Estados Unidos. China ha dicho por su parte que no, que ellos no tienen nada que ver con el conflicto que está sucediendo en Ucrania. Quizás esto también sea una forma de minar la credibilidad de China como un agente mediador entre Rusia y Ucrania. Y es que si China consigue lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, estaría dejando bastante en evidencia tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos, ya que habrían quedado como irrelevantes a la hora de lograr una paz en este conflicto. También se crece la preocupación en toda Europa
por las posibles operaciones de sabotaje dirigidas por Rusia. Algunas ya las contamos hace algunos vídeos. Pero lo que es más importante todavía es esta noticia, y es que Estados Unidos ha acusado a Rusia de lanzar un arma espacial, escalando la guerra y el conflicto a otro nivel. Y es que Estados Unidos dice que un satélite que Rusia lanzó la semana pasada tiene capacidad de atacar y destruir o inutilizar otros satélites estadounidenses. Y terminando con el tema de Rusia, Noruega bloqueará la entrada a la mayoría de los turistas rusos, una medida que ya comenzó hace tiempo, pero que ahora parece que se va a endurecer y solamente dejará entrar a turistas rusos con motivo de visitar a familiares cercanos. Y ojo, a mí esta medida, pues quizás tenga cierta lógica. Lo que no me cuadra es que lo hagan tan fácil con un simple turista ruso que a lo mejor no tiene nada que ver con la guerra y que incluso apoya a Ucrania en este conflicto y sin embargo no vean los motivos de seguridad nacional, los peligros para la seguridad del país, cuando dejan entrar en toda Europa, me estoy refiriendo, a miles de personas provenientes de países que, por ejemplo, son el hogar de grupos terroristas. En ese sentido, no se puede decir nada y no hay ninguna petición para bloquear la entrada de esas personas. En fin, cuanto menos curioso. El Reino Unido anuncia que adelantará elecciones al 4 de julio, unas elecciones en las que se prevé que pueda haber un cambio político donde la derecha pierda el poder. Y nos vamos ahora a Alemania. Allí uno de los líderes de Alternativa por Alemania ha acabado dimitiendo. El motivo de esta situación ha sido lo que ya contamos en otros vídeos y fueron las declaraciones de este hombre, diciendo que las SS del alemán del brazo en alto, pues bueno, pues que no todas eran unos criminales, que no todas eran malas. El partido, Alternativa por Alemania, intenta así no distanciarse demasiado de sus socios europeos, principalmente de Marine Le Pen. Una Marine Le Pen que ya los ha criticado duramente e incluso ha dicho que romperá totalmente con ellos por su deriva en los últimos meses. Y terminamos con una noticia entre China y Taiwán, días después de que el nuevo presidente taiwanés tomase el poder y diese su discurso pidiendo a China que dejase de amenazar a su país. Pues bueno, China le ha respondido no de la manera que él habría querido y ha sido lanzando ejercicios y maniobras de guerra cerca de los territorios de Taiwán, como una fuerza, como una demostración de poder. Y es que en China están muy cabreados con la elección de esta persona a la que consideran un peligroso, radical, separatista. Recordad que ellos consideran que Taiwán sigue formando parte de China. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. No olvides suscribirte para no perderte nada de la actualidad geopolítica y como siempre, nos vemos en el próximo.